Comenzamos con Pedro Gatti, productor agropecuario. Llevó a cabo en el establecimiento de su propiedad, el establecimiento Black Label, un interesante remate y esta es la evaluación que hace. Hicimos el remate que veníamos anunciando de venta de reproductores de vientres. Realmente quedamos muy contentos, la venta se realizó total, o sea, todos los vientres que salieron a venta se vendieron, alrededor de 600 vientres, en valores que estuvimos muy conformes con el resultado. Son rodeos comerciales, no son vacas ni de pédrigue ni puras registradas, sino que son rodeos comerciales. Dentro de esos animales había alrededor de 200 animales que fueron genotipados. Es un método de selección que se está usando, que se está comenzando a usar con la empresa Zoetis. Esos animales se les saca una muestra de sangre, se manda a analizar y ese resultado nos da idea de qué es lo que va a producir cada uno de esos animales, de esos vientres, de esas vacas. Bueno, el resultado fue muy bueno. Fueron separados, apartados por lotes con índices maternales y con índices de performance, y después estuvo lo que fue el rodeo normal, digamos, que no fue genotipado ni nada, que eran vacas de cuarto, quinto y sexto parto. Pedro, en general el rodeo, ¿a qué apuntas? ¿Qué tipo de animal, qué tipo de genética? Porque sabemos que estás poniendo mucho hincapié en la genética. Sí, bueno, ya hace 10 años, 11 años que estamos trabajando en un programa de mejoramiento de la raza Aberdeen Angus negro. Nosotros llevamos adelante un trabajo de inseminación a tiempo fijo de todo el rodeo y vamos seleccionando toros que son los toros padres con cualidades que nos interesan, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo de integración completo, o sea, hacemos la cría, hacemos el engorde, hacemos la faena y la distribución de la carne. Entonces nos interesan no solo las características maternales de los animales que van a quedar como vientres en el campo o se van a vender como vientres, sino también lo que corresponde a las características de rendimiento en el gancho y área de ojo de bife, que lo vemos en la mesa de desposte. ¿Qué tipo de animal, qué tipo de frene, de rápida terminación? Sí, no, nosotros trabajamos mucho lo que son líneas del Aberdeen Angus americano. No trabajamos tanto con como se usa acá en la Argentina, con los frame y todo eso. Sí buscamos que los animales, los padres de inseminación, nos provean de animales moderados en la altura, o sea, no buscamos animales que sean muy grandes, porque nuestros rodeos están en campos alquilados en la zona y ya sabemos que tienen limitantes, así que necesitamos una vaca que no sea muy grande, que más o menos es una vaca que gorda pesa 500, 520 kilos, que nos dé un buen ternero de destete, pesado, y que ese ternero tenga muy buen crecimiento. Nuestras 3 puntos fuertes son el crecimiento de los terneros, la habilidad materna y la eficiencia de conversión, ¿no? Queremos animales que en el feedlot conviertan bien lo que es alimento en carne y nos den un buen producto en la mesa de poste. Pero si tuviéramos que hablar así, aunque sean 2 líneas, ¿cómo ves hoy al sector ganadero? Siempre decimos que el que se quedó con los animales, los pudo mantener en el campo, hoy por hoy sigue siendo una buena caja de caudal. Sí, bueno, el sector, tanto el agrícola como el ganadero, pasa por distintas etapas, ¿no es cierto? Y esas curvas de márgenes brutos o netos se van cruzando. En una época la agricultura era un muy buen negocio y la ganadería no tanto. La ganadería fue mejorando con la eficiencia y la agricultura, donde caen los precios internacionales, también se nos viene un poquito abajo. Estamos en una zona que hacemos los dos planteos, ¿no? El agrícola y el ganadero. El fuerte nuestro es ganadero y cada vez es más ganadero. O sea, nosotros hacemos agricultura para la ganadería, no hacemos agricultura de cosecha. El sector creo que va a ir mejorando, el sector ganadero va a ir mejorando, pero muy lentamente, ¿no es cierto? Muchos de nosotros teníamos expectativas con
cuando entró este cambio de gobierno en la exportación, pero no tenemos volúmenes de carne como para exportar para aumentar mucho esa exportación. Yo creo que va a ir mejorando de a poquito, no mucho más. Recuperando a veces mercados que también a veces se perdieron cuando estaban las oportunidades, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos ido a exposiciones y ferias de carne en Europa y sí, nosotros perdimos el tren, ¿no es cierto? Lo ganaron Australia, lo ganó Paraguay, lo ganó Uruguay, lo ganó Brasil. Nosotros nos quedamos y nos va a costar volver a subirnos al tren. Pero bueno, es a largo plazo, ¿no es cierto? Esto es un trabajo a largo plazo y son ladrillitos que hay que ir acumulando en lo que es genética para cuando el momento esté poder aprovecharlo. Pedro, Black Label, recién antes de iniciar la nota me estabas comentando un poco el nombre. Contanos de dónde sale Bueno, el nombre Black Label viene de lo que es etiqueta negra, ¿no es cierto? Quiere decir etiqueta negra y un poco está puesto en base al Aberdeen Angus negro, que nosotros somos tan fanáticos de ese producto, de ese animal que nos brinda muy buena calidad, tanto en el campo como en la industria, ¿no? Lo que quieras agregar, Pedro, que sea de utilidad para quien está viéndolo. Bueno, agradecer al sector que nos apoyó tanto en realizar este remate, la participación de tanta gente que vino, tanto fue al día de campo que hicimos un mes antes del remate y al día del remate. Realmente nos gustó que vengan vecinos, que venga gente de La Garma, de González Chávez, de Tres Arroyos, que estén todos presentes y que bueno, que eso se vio reflejado en los valores, que estuvimos muy de acuerdo con lo que pasó. Así que bueno, agradecer a la gente que está todos los días trabajando con nosotros en el campo y a nuestros proveedores de insumos que también nos han apoyado en esto, ¿no? Bueno, y hay algo que también tuviste en cuenta y no es una cosa menor, darle a un club de servicio la posibilidad de hacer la tendida gastronómica, ¿no? Bueno, sí, el Fortín Machado ya viene hace años haciendo con nosotros este tipo de eventos. Una vez más, creo que este sería un poquito el más grande de todos los que hemos hecho. Una vez más estuvieron presentes y agradecemos mucho la participación de ellos. Sabemos el esfuerzo que es para un club de servicio atender un almuerzo para más de 200 personas. Y bueno, estamos muy contentos y queremos seguir trabajando juntos. Sabemos del trabajo que hacen, de la ayuda que hacen con ese club de servicio, así que estamos muy contentos. El ingeniero Martín Zamora, perteneciente a la Chacra Experimental Integrada de Barrow, estuvo en Austria disertando sobre los trabajos que se están llevando a cabo aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires sobre agroecología. No sé lo siguiente. Sí, la verdad que sí, tuvimos la oportunidad de poder hacer un viaje a Austria, justamente a la ciudad de Viena, a participar de un congreso internacional. Bueno, el congreso se trataba de geociencias, un congreso multitudinario donde participan más de 15.000 investigadores de todo el mundo, 107 países representados. Bueno, dentro de todo nosotros tuvimos con el grupo de INTA, digamos, dentro de Argentina, que no éramos muchos de Argentina. Pero bueno, justamente la posibilidad de varias experiencias juntas, una es la de poder presentar trabajos nuestros realizados acá en la experimental, acá en la zona, en la región, con problemáticas de la región, presentarlos en un congreso, digamos, de estas características, en donde, bueno, en definitiva, dentro de geociencias, que abarca muchísimos temas, el suelo, digamos, toda la parte que es de calidad de suelos y impacto, digamos, de las actividades agropecuarias sobre el suelo, sobre la calidad del suelo, es en ese lugar donde nosotros pudimos ir y presentar nuestros trabajos, digamos. Bueno, entonces, en definitiva, lo que nos permitió es presentar, digamos, al resto de los grupos de investigación de todo el mundo, resultados nuestros de acá, de la zona.
Martín, la preocupación o el tema es el monocultivo o el uso de agroquímicos, cuando uno ve por ahí la preocupación. En realidad es de todo. Creo que ya se está tomando como algo, digamos, tomar a la producción agropecuaria como un todo, digamos, tener una visión más sistémica, como nosotros denominamos. Es decir, bueno, si hacemos una actividad agropecuaria o hacemos cualquier otra actividad, va a tener impacto en diferentes partes del ambiente, digamos, en el agua, en el suelo, en la atmósfera, con esto, digamos, de lo que es el cambio climático y demás. Digamos, todos esos temas estaban involucrados. Y bueno, entonces, en general lo que se está viendo hoy es justamente, de acuerdo a otros grupos de trabajo, yo estuvimos que están trabajando, es más o menos la misma temática, es decir, bueno, los monocultivos, sobre todo pensando en lo que es soja, digamos, ¿no? Pero también hay otros tipos de monocultivos, ¿no? Como el arroz o demás. Digamos, ocasionan algunos inconvenientes al ambiente que cada vez se están detectando más, porque antes no se conocía y hoy con los equipamientos, con las técnicas nuevas, se pueden empezar a detectar diferentes tipos de contaminantes que se van generando en el ambiente y bueno, y eso, digamos, en la medida que se va investigando y se va conociendo más, bueno, las preocupaciones empiezan a crecer, digamos, y entonces, bueno, se empiezan a estudiar un poco más. Lo mismo nosotros estamos trabajando acá con el tema pensando en estas cuestiones, digamos, de agriculturas alternativas, como nosotros llamamos, o un manejo alternativo, como nosotros estamos haciendo con agroecología, que fue en realidad esa parte la que fuimos a presentar. Hay muchos grupos de trabajo que están en lo mismo, digamos, ¿no? Viendo qué efecto tienen los plaguicidas o agroquímicos, no solamente los plaguicidas, también los fertilizantes, ¿no? Sobre los microorganismos del suelo, sobre la productividad. Hay muchísimos trabajos, digamos, que recién están arrancando, digamos, ¿no? Y estos son, digamos, son conceptualizaciones diferentes de ver, o paradigmas diferentes de ver la agricultura. Y eso hace que no es fácil, digamos, una vez que vos empezás o tener un sistema agrícola diferente o agropecuario diferente, en los primeros años no vas a sacar grandes conclusiones, entonces muchas veces el ambiente científico lo que trata de hacer es lo que necesita es sacar papers o resultados rápidos. Y muchas veces esto no te permite eso, sino hay que hacer evaluaciones de largo plazo, que es lo que muchas veces juega en contra, digamos, de este tipo de sistema. Pero en realidad nosotros después de 6 o 7 años de trabajo lo que estamos logrando es tener resultados y eso es lo que nos permite poder exponerlo también en distintos lugares. Martín, se dan casos que hay agroquímicos que dicen ellos allá no los usan ni los usarían nunca y nosotros todavía los estamos usando un poco. A veces se habla, ¿es un tabú? No, mirá, nosotros ya en otras experiencias de otros viajes que hemos hecho, por ejemplo, uno típico es la atracina. Nosotros estábamos trabajando hace unos 10 años, estaban haciendo unos ensayos de transporte de atracina en los suelos y cómo se le podía lavar a la napa, digamos, a las napas de agua. Y bueno, y esos ensayos hace 10 años, exactamente 10 años, que los presentamos en nuestro congreso también que participamos en España. Y bueno, ahí justamente salió por qué la Argentina estaba trabajando en un herbicida que ya hacía más de 10 años que estaba prohibido en toda Europa. Entonces decía, bueno, pero nosotros lo usamos, pero en Europa estaba prohibido, así que ellos lo manejan con mucho más precauciones, creo que están mucho más organizados. Digamos, todo lo que es la organización científica del país está muy en contacto con lo que son los que toman decisiones políticas. Claro. Entonces eso hace que fluya mucho más la información y también hemos tenido la oportunidad de conocer gente que está trabajando, científicos que están trabajando en monitoreos, digamos, de lo que es ambiente,
básicamente suelo y aguas en la región de los Dinamarca, en donde ellos están continuamente monitoreando el agua subterránea, digamos, y donde aparece o detectan en determinado lugar un plaguicida o un fertilizante, enseguida el gobierno toma la decisión rápida, no hay vuelta. Y acá lo que estamos viendo es que no sucede lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo más importante siempre es generar la información y que digamos, la estructura científica tenga la oportunidad, digamos, y digamos, el presupuesto necesario como para lograr poder detectar y determinar, porque todo el equipamiento es cada vez más caro. Para el equipamiento, para poder detectar, tiene que tener, digamos, la precisión suficiente como para detectarlo. Y bueno, y hoy se está viendo que hay problemas, digamos, ¿no? Hay grupos de trabajo acá en Argentina que están detectando en el Paraná glifosato, en diferentes ambientes, suelo. Nosotros acá, los datos nuestros nos dan que el suelo de la chacra tiene más de 1000 partes por billón, ppb, de glifosato, más el metabolito más común, que es el AMPA, comparado con el agroecológico no tiene nada. Entonces, 1000 partes por billón, ¿es mucho o es poco? Y no lo sabemos todavía porque estamos incipientes, pero parece mucho, porque si vos lo podés transformar en los kilos de glifosato que hay en los suelos, pese a que se hablaba de que se degradaba en el suelo rápidamente hace unos años. Hoy se está viendo que la gran intensidad de uso hace que lo que se va degradando es inferior a lo que se va aplicando. Entonces siempre va quedando un residuo importantísimo. Y eso, la problemática es cuando empieza a haber, porque el glifosato se adhiere a las partículas muy chiquitas de suelo, que son le llaman PM10, que las PM10 son las partículas menores de 10 micras. Ahí es donde se adhiere el glifosato y queda ahí adheridas esas partículas. Entonces, cualquier viento, cualquier pasada de cualquier maquinaria levanta esas partículas del suelo y se vuelan. Lo mismo sucede cada vez que hay digamos, agua, lluvias importantes, que hay escurrimiento, entonces arrastra esas partículas, entonces bueno, las empezás a encontrar en el aire. Por eso dicen que hay un grupo que hablaba de que llovía glifosato. En realidad están en las partículas que andan dando vuelta y después precipitan con la lluvia, digamos. Entonces, bueno, está empezando a haber ese tipo de complicaciones y bueno, entonces yo creo que lo importante es que se conozca y que tomar conciencia de que es un químico y que muchas veces estamos utilizando químicos y que no sabemos bien cuál es el destino, ni una vez que sale el pulverizador es muy difícil poder controlarlo, muchas veces porque depende de cuestiones que no manejamos, como por ejemplo el clima. Entonces muchas veces se habla de las derivas y demás, pero el problema que tenemos es que estamos liberando muchos químicos al ambiente. Y bueno, entonces todas esas cuestiones se hablan muchísimo en estos tipos de congresos, digamos, justamente porque la parte de geociencias abarca lo que es suelo, lo que es mar, lo que es aire, todo un contexto global, digamos, ¿no? Yo me acuerdo desde hace muchísimos años de ya el ingeniero Cerdá y el ingeniero Sarandón hablaba de este tema y parecía que estaba hablando de cosas que decís, esto será, y bueno, hoy está instalado y estamos hablando de 25 años atrás. Claro, cuando arrancó justamente, siempre pasa con una tecnología nueva, pasó con la siembra directa también, ¿no? Claro. Cuando se empezó a trabajar en la siembra directa a fines de los 90, las primeras intentos parecían, ¿viste? Y hay muchos que, no, como es algo desconocido, se intenta al menos tener precaución, ¿viste? Con el uso. Y esto creo que va a suceder lo mismo, ¿no? Va a empezar a haber tanta información y va a haber más conciencia en el uso que, bueno, ya tenemos mucha gente muy interesada, que muchas veces lo que nos pasa es que no tenemos profesionales que no salgan de la universidad capacitados para hacer agroecología, que no es agronomía, en definitiva es aplicar la agronomía, pero bueno, estamos acostumbrados los profesionales
estamos acostumbrados a un sistema, o nos enseñaron un sistema en la universidad que es muy difícil de cambiar. Entonces lo que nosotros estamos viendo es con en distintas universidades que empiecen al menos, son buenas noticias, digamos, que cada vez las carreras de agronomía empiecen a tener al menos algunas materias que permitan ver otro tipo de agricultura. Y eso se está logrando, y se está logrando también tener cada vez más productores interesados. Entonces eso hace que, en definitiva, vaya avanzando. Y una vez que los productores tengan instalado, porque ahora tenemos el campo de Juanquier en Benito Juárez, que es el caso típico, digamos, que hace más de 20 años que viene trabajando. El otro día teníamos varios interesados en ir, en conocer el campo. Hicimos una invitación así, muy cerrada, digamos, porque solamente invitamos a los que estaban interesados y juntamos más de 120 personas, la mayoría productores de toda la región, digamos. Entonces, o sea, se va instalando. Se va instalando. Antes llevábamos 30, 40, hoy ya son 120. Y cualquier jornada que se haga la RENAMA, la red de municipios, que ya tiene como 8 municipios que están interesados en empezar a trabajar. Entonces eso hace que, en definitiva, esto vaya avanzando. Y bueno, y con las precauciones lógicas, digamos, ¿no? Porque para que esto se desarrolle tiene que haber, a la par, digamos, en paralelo tiene que haber la investigación que siga avanzando. En este tipo de formas de producción diferentes. Entonces, si avanza la investigación para temas que no se conocen todavía, se va a ir desarrollando. Si no, no se va a poder desarrollar. Martín, me gustaría en 2 líneas para finalizar la nota, la experiencia ya de haber ido a Australia con respecto a la Argentina, ¿no? Austria con... Sí, claro, por ahí estábamos siempre, son obviamente las comparaciones, las haces, digamos, ¿no? Pero bueno, es el tema de la organización, de la conciencia de los ciudadanos, digamos, serían de esa zona, digamos, gente muy resueltas un montón de cuestiones, seguro, de alimentación, de vivienda, de lo que es servicios esenciales, digamos, ¿no? Como la parte de salud. Entonces tienen horarios de trabajo, seguramente buenos sueldos, pero bueno, son gente muy tranquila, muy responsable de su ciudad, de su país, muy agradables en el trato, tratan muy bien a toda la gente, a los turistas, y la organización de la ciudad, digamos, ¿no? Cómo está organizada una ciudad que está muy bien en las cuestiones de que son de transporte público. Por ejemplo, el transporte público es excelente, los trenes son excelentes, de primer nivel. Entonces, bueno, si nos ponemos a comparar, quizás el costo para un argentino es un poquito más elevado que lo que son acá, pero lo que estábamos hablando recién, digamos, hay un tranvía que anda por todas las calles junto con los autos, los peatones y las bicicletas, que hay muchísimas, tienen mucha conciencia ambiental y conviven perfectamente casi sin semáforo en una ciudad que es la capital, que es Viena, que es la capital, tiene alrededor de 1.300.000, 1.400.000 habitantes. Entonces, toda esa cuestión y todo lo que son edificaciones, digamos, que son ciudades, digamos, de muchos años, digamos, un edificio... Cualquier edificio tiene más de 300, 400, 500 años, digamos. Entonces vos decís, una iglesia que tiene 500 años y está impecable, tienen mucha conciencia de cuidarlo, de cuidar todo lo que es patrimonio histórico. Entonces funciona todo. Y vos decís, bueno, se puede, realmente es posible hacerlo. Tiene que ver con la educación, con el nivel económico también, de estar en el primer mundo, eso lo debe incidir, digamos, pero bueno, pero lo importante es que hay modelos que se pueden seguir, digamos, y se pueden lograr. Ciudades limpias son, hay veces, porque la gente no ensucia, no porque pasa de seguida pasan la escobaca. Claro, exacto, no, sí, la gente no ensucia y seguramente hasta hemos visto gente que estaba comiendo en bancos de la plaza, de la plaza principal, y que había
alguien de la policía que le estaba cobrando multas porque estaba generando residuos. Entonces eso también ayuda, digamos, ¿no?